Continuamos en este quinto segmento en torno a los debates sobre la diablada. Ya habíamos dicho en la parte anterior que esto de la antigüedad de una danza de diablos en Juli no es relevante para debatir el origen de una danza, ya que en Oruro también habían habido autosacramentales, esto demostrado por la antropóloga argentina Margot Beyersdorf. De hecho, nuestro amigo Luis Valverde va a hacer unos comentarios todavía para que tengamos un mejor entendimiento respecto al tema. También habíamos tocado el tema de la llamada diablada puneña, que terminó ni siendo diablada ni siendo puneña, que fue una danza que vino desde Bolivia, desde Sicacica, que es el Misticicuri paseño. Eso también explicaron tanto nuestro amigo Luis Valverde como Rudy Ordoño. Más adelante vamos a continuar con esto del tema de la pechera, con el escudo peruano, que es un tema que algunos puneñistas arguyen como una prueba del origen, y vamos a ver que esto es bastante relativo. También revisaremos la obra de don Enrique Cuentas Ormachea, un conocido autor puneño que ha hecho una obra sobre la danza de diablos que ellos llaman diablada puneña. De hecho, esta obra es uno de los justificativos de muchos teóricos puneñistas, pero curiosamente también los bolivianos encontramos más bien en esta obra ciertas pruebas que justifican exactamente lo contrario, y también veremos la cantidad de distorsiones que han hecho o interpretaciones antojadizas a la propia obra de Cuentas Ormachea. A los colegas bolivianos o peruanos que quieren investigar con la verdad, es que no, y esto es algo que yo sugiero, que no gasten tiempo en buscar datos coloniales, ¿no? o versiones de cronistas, yendo a esto de lo de Ludovico Bertonio, porque ya está comprobado y demostrado que estas danzas son republicanas. No ha habido un continuo histórico, porque así encontraron unos datos sobre diablos, no sabemos de qué danzas habrían sido. Tendrían que encontrar un escrito, un manuscrito del siglo XVI, no sé si en Perú o en Bolivia, que dijese: entonces, en la danza de la diablada que se ejecuta en las comunidades tal, para que recién alguien diga: oh, aquí está la danza nombrada con nombre y apellido, ¿no? Pero mientras se diga que sí, el personaje del diablo, es como decir que yo veo en un cuadro, ¿no?, que están pintados unos bailarines bailando con las mujeres con un vestido largo como de las cortes europeas, ¿no?, y los hombres con traje de frac, y están bailando, pero yo no sé qué están bailando. Yo veo el traje, pero pueden estar bailando vals, polka, mazurka, minué. Cualquiera de esas danzas estaba de moda en esa época. El traje no me dice nada. ¿Cómo sé que esa danza que están bailando es la diablada? Ahora que se descubre que había diablos, danzas de diablos en Bolivia, con cualquier grabado, foto, referencia, se tiene que tener mucho cuidado para decir: oh, ya ves, esa es la diablada. ¿Cómo sabes que esa no eran las otras danzas que se extinguieron? Coincido con Luis el hecho de que un traje no nos dice nada, puesto que cualquier persona puede usarlo, incluso esto del escudo peruano, como verán acá en la explicación de nuestro amigo Mauricio Casor. Se habla de una pechera con el escudo peruano en Diablos de Oruro. Cuéntanos qué sucedió. Bueno, en realidad hay bastantes imágenes que nos pueden ayudar a entender este fenómeno interesante de que hay muchas pecheras con el escudo del Perú en la entrada de Diablos de Oruro. Esto se explica porque en realidad desde Paria se elaboraban los trajes, y ahí está Isacona, varios otros bordadores de aquel tiempo, Santiago Nicolás inclusive, donde llevaban en realidad estos trajes al Perú para ser comercializados. Entonces, obviamente, muchos de estos trajes no eran dejados en propiedad, los volvían a traer para luego ser reutilizados en la entrada de Oruro. Por eso es que tenemos bastantes trajes de esa confección. El que aparece en el Museo de Oruro, ¿sabes algo? Sí, este traje en realidad fue adquirido en una gestión municipal, justamente con la intención de comprobar esta influencia que han tenido los bordadores orureños en los diablos de Puno. Revisando algunos periódicos peruanos que quieren manejar esta hipótesis de que sería una prueba este traje que aparece en el Museo de Oruro con la pechera del escudo peruano y otras fotos que ellos citan en el año 1907. En todo caso, quiero ser un poquito más serio en aquello. No tenemos una fecha exacta de esto. Esto es una especulación que se ha manejado mediante los artesanos que trajeron desde Paria los trajes para donar al museo. Investigando mejor, podemos decir que estos trajes serían posteriores al año 1910, que es una fecha un poco más exacta por otros documentos y otras fotos que aparecen que están mejor datados
por periodistas. En todo caso, las pruebas escritas que tenemos hablan más del año 1917 y 18, tanto en el libro de Julián Lafortune, tanto en la memoria de Zenón Goitia, que publicó algo en 1951-52, o el mismísimo Cuentas Ormachea, que habla de 1918, citando algunos bailarines del Perú que comentan cómo Pedro Pablo Corrales llevó hasta Puno esta danza. En todo caso, en ninguna parte se dice que fue la primera vez. Aquí yo me voy a remitir al testimonio de Zenón Goitia, que ha sido publicado en 1950-1951. Este personaje, Zenón Goitia, fue un antiguo danzarín de la Diablada de los Mañazos, de la época de principios del siglo XX. Entonces, este personaje, Zenón Goitia, decía que al principio, en realidad, los diablos que habían en Oruro no eran los mañazos como tal, sino bailaban del gremio de los artesanos, como también del gremio de los mineros. Por eso mucho tiempo estuvieron vinculados los diablos con el ámbito minero. Pero fue hasta la crisis de finales del siglo XIX, donde fueron artesanos del sector del barrio de la Ranchería, que en realidad asumieron el rol de continuar con la fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria. Y ahí Zenón Goitia cuenta que en realidad a principios del siglo XX él fue testigo y él participó de que Juan Corrales, que era el diablo mayor en ese tiempo, había organizado a todo un grupo de diablos que fue a bailar justamente a Puno, y desde esa vez en realidad Zenón Goitia decía que se conoce como la presencia de los diablos en el sector de Puno, porque se llevaron también trajes y caretas que hacían Covalera, Isaac Horna, Valencia, que son los artesanos de Paria. Entonces estos bordadores, de acuerdo al encargo que le hace Juan Corrales, bordan el escudo del Perú y se van los del gremio de mañazos hasta el Puno para ser parte de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, en el caso de Puno. Pero lo hacen una o dos veces, porque recordemos que años posteriores siguen apareciendo sus danzas muy autóctonas para la Virgen de la Candelaria. Incluso en la filmación que tenemos en 1964, si no me equivoco, cuando llega el príncipe Felipe de Inglaterra, ahí vemos que en la fiesta de Puno no hay diablos. No hay diablos, exacto. Para nada. Entonces, ¿dónde están los diablos? Puno stands on Lake Titicaca. La Diablada de Oruro empieza a viajar al norte de Chile, empieza a viajar al sur del Perú. Tenemos la presencia de los diablos del 61 en Arequipa, están en Cusco, están en Puno. Y los recortes de periódico de esa época son muy elocuentes, donde dicen los diablos de Oruro visitan Puno, y se hacen realmente presentaciones de gran magnitud, pero nadie dice que los diablos son del Perú, y eso los propios periódicos peruanos publican, lo dicen tal cual. Entonces, a partir de ese año, el impacto que tienen los diablos de Oruro genera más, porque empiezan a imitar la estructura de los diablos que tienen los diablos de Oruro. Sin embargo, fueron los artesanos de acá los que elaboraron justamente este tipo de indumentarias para poder fortalecer estos lazos, como yo lo había dicho en principio. Cuando llegan, vuelven otra vez estos danzarines, estos trajes los vuelven a usar, y es así que aparece una fotografía de los diablos bailando por las calles de Oruro con una pechera que tiene el escudo del Perú. Y esta fotografía la utilizan los peruanos para decir de que esta es la prueba fehaciente de que los peruanos habían traído la Diablada desde Puno hacia Oruro. Más bien es al revés. Más bien nosotros hemos elaborado los trajes, se ha ido a bailar a Puno, y esos mismos trajes los hemos utilizado aquí, porque ninguno de los trajes en ese tiempo era de propiedad. Todos eran alquilados por el pasante, y el pasante mandaba. Enrique Cuentas Ormachea. La Diablada se presentó en Puno el 2 de febrero de 1918 en la festividad de la Virgen de la Candelaria, bajo el nombre de los Vaporinos. Se formó un grupo de trabajadores de los barcos de la Peruvian Corp que surcaban las aguas del lago Titicaca. Ellos alquilaron los trajes y la banda de música al bailarín boliviano Pedro Pablo Corrales, quien era reconocido como maestro de la Diablada. Sobre el particular se refirió Víctor Villar Nolasco, quien en una jugosa crónica... Él fue el que, después de haber iniciado el proceso de su gremio a la comparsa de diablos que ya existía en Oruro, pues obviamente llevó
esta danza o los elementos característicos de la danza a los Diablos de Puno por el vínculo que tenía justamente con ese sector. Recordemos que entre Puno y Oruro había un proceso comercial muy fuerte. Proceso de la carne. Especialmente por el tema, primero fue el tema del comercio de las mulas y después fue el comercio de la carne. ¿La familia Corrales tiene familia peruana? Tienen familiares peruanos, la familia los reconoce efectivamente, pero ellos, igual que en el caso de los cocanis en Oruro, ellos en realidad reconocen que el proceso de la diablada que se ha gestado en Oruro, ellos se atribuyen como los que han llevado de Oruro a la ciudad de Puno. Para complementar a las citas que hemos mostrado de Cuentas Ormachea y también las que nombró Julia Elena Fortún y don Zenón Goitia, he entrevistado al nieto de don Pedro Corrales, quien va a hacer también un poco algunas aclaraciones y confirmar todo lo que hemos dicho. Don Francisco, cuéntenos, usted es nieto de don Pedro Pablo Corrales, antiguo bailarín de Diablada de Oruro, ¿no es cierto? Correcto, pero hay un error en el nombre. Se van equivocando bastante. Mi abuelo se llama Pedro Andrés Corrales Flores. Ok. Es su nombre propio del abuelo. Ah, no es Pedro Pablo, entonces. No. Pedro Andrés, entonces, era orureño. No, él es peruano. Ok, y Nacido en Puno, en una de las provincias. hay un comentario de Zenón Goitia y también otros escritores peruanos. ¿Quién fue el que llevó las máscaras a Puno en el año 1917? Se habla de 1918. Pues de mi abuelo, Pedro Andrés Corrales Flores. Ok. Que precisamente, después de haber radicado más de 15 años acá en Oruro, él decide volver al Perú. Ok. Y se va con toda su familia. En 1915 se va al Perú y ahí es donde aparece, como usted indica, la Diablada de 1917. Entonces los Corrales son el grupo que estaban en los mañazos de Oruro que llevan esta danza y trajes hasta Puno. Sí. Ok. ¿Y la esposa de su abuelo Pedro era boliviana? Bueno, boliviana, nacida en Cochabamba, en la zona de Jaihuay. Este término mañazos viene de Puno, ¿no? De una zona de Puno. ¿Por qué los bolivianos empiezan a usar el nombre de mañazos? Bueno, últimamente hemos hecho algunas investigaciones y algunos historiadores de acá de Oruro que viajaron precisamente por Puno e indican que hay un pueblito cercano a Puno llamado Mañazo. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que me da, digamos, me indica de que mi abuelo haya nacido en ese pueblo. Ah, ok. Mañazo. Y ese pueblito se dedicaban al comercio de la carne, ¿no es cierto? Mi abuelo no. Él era empleado de correos. La que sí se dedicaba a la venta de carne era mi abuela. Ahora, una pregunta. Entonces, el término mañazo ha venido del Perú a Bolivia, porque no era común ese nombre. Pero la Diablada ha ido de acá allá, o la Diablada también ha venido del Perú. No, la Diablada era de acá allá. Y yo le indico, tengo escrito, le indicaba que la historia de la Diablada auténtica, ahí voy indicando todo este proceso. Porque mi abuelo era ferviente devoto de la Virgen de la Candelaria. Y acá en Oruro, en cuánta festividad que había dedicada a esta imagen, él participaba en la Diablada bailando. Entonces él aprendió a bailar acá. Las diferentes, digamos, regiones de Oruro que teníamos, ¿no? Popó, teníamos Chayacollo, Toledo. Entonces ahí empieza a él a gustar de esta danza. Como vemos, amigos, una a una las supuestas pruebas de un origen peruano de la Diablada están siendo desmontadas. Estamos desmintiendo este supuesto tránsito desde Julia hasta Oruro, que ningún peruano da una fecha o una prueba, simplemente mostraron esto del escudo peruano en una pechera que se encuentra en el Museo de Oruro, que ya Mauricio Cazorla explicó lo que realmente ha sucedido. Por otro lado, también hay que ser claros, esta discusión no debería existir, porque cada danza de diablos que hay en cualquier parte del mundo tiene sus propias características, y de hecho la Diablada de Oruro, tanto en música como en el desplazamiento en el espacio, que es la esencia de la danza, tiene sus propias características. Por otro lado, ya vimos en el anterior capítulo y otros segmentos cómo lo que los puneños llaman Diablada puneña en realidad nunca existió, sino fue una danza que fue llevada en 1892 desde Sica Sica La Paz, que tenía el nombre de Mistisicuri, y lo que los peruanos llaman claramente Sicú Moreno, algo que lo resalta también el propio estudioso peruano Enrique Cuentas Ormachea. Pero queremos saber si
¿Había alguna danza colonial que ha sobrevivido en la parte de Puno? Y por eso les pregunté a dos estudiosos como son Rudy Ordoño. Sabemos que esta versión con un diablo del Misticicuri llega a Puno, pero han habido otras danzas de diablo seguramente antes de esto, ¿no? Puneñas realmente debido a los autosacramentales y se han extinguido, ¿o tú crees que no ha existido ninguna danza? Hay un escritor juleño, de Juli mismo justamente, que en una de sus publicaciones recientes sobre la diablada puneña ha sacado un libro, ¿no? Tiene un libro, Onofre, lo tengo el libro. Él menciona entonces justamente Onofre menciona en el libro que hizo como para tener un poco de referencia, si es que antes de 1900 existía algún tipo de representación de diablo autosacramental. Él menciona una entrevista que hiciera a su propio abuelo, ¿no? Exacto. En la cual, sí, yo me imagino que sí lo has leído como tienes el libro. Entonces, es una interpretación, o mejor dicho, es una recopilación importante. Mira, exactamente, ¿no? Diablos yo tuve la oportunidad de leer diablada en la ciudad de Lima, ¿no? Justamente en la gran biblioteca, ¿no? Es donde... pero con datos muy inexactos, muchos datos inexactos, pero bueno, es cuestión de rebatirlo o refutarlo en otra oportunidad. Bueno, él menciona en una entrevista que hiciera a su abuelo de que había una especie de danza, ¿no? Que ya se extinguió, lo que él menciona, ¿no? En Juli, lo cual se presta a mucha suspicacia, ¿no? Porque tampoco es que el Perú haya sufrido una violenta confiscación de libros, como le sucedió a Lima, ¿no? En el caso de la guerra con Chile, ¿no? O sea, tendría que corroborarse esa historia que menciona, ¿no? Pero bueno, no, o sea, se ha tratado, ¿no? En Puno mismo, inclusive historiadores de Lima que tienen más fuentes al alcance, en este caso de San Marcos, de la Católica, hay escuelas de danza, ¿no? Conjuntos de investigación. Han visitado Puno, han hecho lo posible para entrar por la biblioteca, tanto la Universidad Nacional como la Diócesis de Puno, y no han encontrado nada. O sea, eso es lo que más afirma, o mejor dicho, apoya la idea de que no hay una diablada. No hay una diablada, en este caso, originada en Puno, ¿no? Una palabra que se llama supaya en el diccionario de Ludovico Bertonio, que es muy utilizada por los estudiosos puneños que quieren justificar el origen de la diablada, con esa palabra y donde dice diablillos, algo así, ¿no? Y los de las danzas. O sea, hasta ahorita, como documento, sería lo único que tendríamos, alguna mención de que hay unos diablos de danzas en Juli, y sería lo único que tenemos, o hay algún otro documento más que podría soportar la teoría de que hubo una danza de diablos alguna vez en Puno, en Juli. Cieza de León menciona una danza o tipo ritual para el tema de la fertilidad, la cosecha. Era representado, ¿no? En este caso por los pobladores nativos de la península de Capachica, lo cual es válida, ¿no? Es un documento que existe, no recuerdo el año que ha sido publicado, pero Cieza de León sí lo menciona, ¿no? En este caso no menciona que hay un personaje de diablo, ¿no? Sencillamente es una representación en la cual se llama, ¿no? Llama, en la cual como en una especie de juego ritual se montaba uno sobre el otro en el hombro, ¿no? Y estaba catalogado como entre el bien y el mal, ¿no? O sea, siempre se ha tratado en Puno de relacionar eso. Si hay alguna representación que sea entre bien o mal, es nuestra diablada. Por ahí van. Cita de Ludovico Bertonio, que más es un diccionario y que es tan ambigua que, bueno, no dice nada claramente a la que se refieren, pero vamos a suponer por otros investigadores peruanos que había alguna danza de diablos en Juli muy antigua. ¿Hay alguna otra danza parecida en todo el departamento de Puno de diablos o todavía que no tiene nada que ver con las danzas bolivianas o se han extinguido también? ¿Qué pasó con esas danzas? Al estado actual no existe, según lo que yo tengo entendido, ninguna otra danza de diablos en la región del altiplano,
¿no? Y si la existe, del altiplano de Perú, y si la existe, no ha sido investigada, ¿no? Como lo suficiente como para poder decir, y las citas y las referencias no son suficientes. Cuando alguien va a escribir un argumento tiene que decir, sí hay una danza, pero ¿dónde, cómo, cuándo? Tiene que uno que demostrar. Amigos, si ustedes han podido seguir lo que han hablado tanto Luis Valverde como Rudy Ordoño en todo este documental, se habrán percatado que entre los autores que quieren justificar el origen puneñista de la Diablada y otras danzas, siempre hay un grado de sesgo o alguna intencionalidad de falsear la verdad. De hecho, yo ya en un documental anterior, como el de los Tundiquis y Caporales, lo denuncié. Pero también hay personas como don Américo Valencia Chacón, quien es uno de los más importantes estudiosos peruanos que está en esta posición de reconocer los orígenes bolivianos. Él mismo advierte toda una serie de cosas que yo quiero que escuchen. Lo malo es no aceptar el origen boliviano de dichas danzas y luego venir con el prurito de demostrar como cierto lo que es falso, que las danzas bolivianas son peruanas, para lo cual se utilizan explicaciones fantasiosas, especulaciones pseudocientíficas, extrapolaciones y medias verdades que no analizaré aquí. Como ven, no solo los bolivianos nos percatamos que hay ciertos autores peruanos que quieren demostrar a toda costa que ciertas danzas tienen origen puneño o peruano. De hecho, Américo Valencia Chacón lo cita. Pero ya revisando las obras exactamente de don Enrique Cuentas Ormachea, veremos que lo que él dice ha sido tomado como ley y en cierto caso descontextualizado. Quiero que vean este par de citas para que se den cuenta que él propone algo como probable, pero el resto de los autores puneñistas lo toman como una verdad absoluta. La Diablada, o Danza de los Diablos, oriunda del altiplano collavino, se ejecutó por primera vez en Oruro, Bolivia, en 1789, según la nota Fortune, basada en un dato del presbítero Eleuterio Villarroel, consignado en Origen del culto de la Virgen del Socavón. Según versión del doctor Ricardo Arbulú, los antecedentes de esta danza se remontan al siglo XVI, estando relacionada a la tarea de catequización que los jesuitas realizaran desde Juli, ciudad tan importante en esta labor que fue denominada la Roma de Indias. El padre Diego González Holguín, autor de Arte de la Lengua Aymara y Vocabulario General del Perú, dando cuenta a su provincial de la labor que desarrollaban los misioneros en Juli, hizo referencia de cómo, explotando la inclinación de los nativos hacia el canto y la danza, los misioneros les habían enseñado una en que se representaban los 7 pecados capitales y el triunfo de los ángeles sobre los demonios. Si el dato es cierto, el origen de la danza se hallaría en el Perú, en esa época y lugar. Revisemos y dejemos algunos apuntes importantes. Primero, Cuentas Ormachea cita a Julián Lafortune, quien a su vez cita al padre Eleuterio Villarroel, quien comenta que el año 1789 habría sido la primera vez que aparece esta danza en Oruro. Seguidamente, Cuentas Ormachea menciona tanto al doctor Arbulú como González de Holguín, quienes hacen algunas referencias y da la probabilidad de que esta danza pudo haberse originado en Perú. Lo malo es que los autores siguientes ya lo dan como un hecho cierto. Entonces ellos razonan de esta manera. Si Cuentas Ormachea lo dice, y seguramente Arbulú y a su vez González de Holguín mencionan algo, entonces es cierto absolutamente de que la danza se originó en Perú y de ahí suponen, por algún comentario posterior, de que fue a Bolivia. Pero si analizamos de manera un poco más responsable, primeramente yo les preguntaría a los escritores peruanos dónde está la cita de González de Holguín. Yo quisiera verla, revisar qué exactamente dice. Es una cita colonial, pero hasta el momento yo no he encontrado nada. Segundo, ¿de dónde tiene los datos el doctor Arbulú? Ojo que yo hago el análisis también para el texto, la cita de 1789 que menciona Eleuterio Villarroel. Él tendría que tener fuentes para que un investigador serio las tome como algo valedero. Y esta debe ser la forma responsable de analizar. Pero si ustedes se han fijado en un segmento anterior, cuando comentamos con nuestro amigo Rudy Ordoño, que citas ahí, él cita a Ciencia de León y no cita, por ejemplo, a González de Holguín. ¿Por qué hace esto? Porque precisamente no tenemos la fuente primaria. Entonces, si se dan cuenta, los autores puneñistas de ciertas suposiciones llegan a hacer sus conclusiones, y esto me parece que es el talón de Aquiles
cuando uno busca pruebas y pruebas, como algún momento decía nuestro amigo Luis Valverde Caldas, para demostrar cualquier hipótesis.